Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Rosca Deportiva. Día martes 10 de octubre. ¿Y por qué marco la fecha y el día? Porque estamos en comunicación con un protagonista, con un ex deportista, podemos marcarlo de esa manera, y más precisamente con un ex piloto del turismo carretera de nuestra ciudad. Porque hoy se cumple un aniversario de su debut. Estamos hablando y ya está con nosotros comunicado Antonio Pochi Del Vito, una eminencia en el automovilismo local. Se han cumplido hoy 58 años de su debut en la máxima categoría del automovilismo en aquel momento, en 1965. Así que, Antonio Pochi Del Vito, te saludo, te agradezco realmente en primer lugar por estar aquí para dialogar con nosotros unos minutos en este espacio que es La Rosca Deportiva. Y bueno, además de saludarte y agradecerte, quiero arrancar preguntándote cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza de aquel 10 de octubre de 1965 en tu debut. Bueno, primero de todo, muchas gracias por tu atención. Y mi debut fue el 10 de octubre en las 500 millas Mercedinas. Ahí empecé a correr. Sí. ¿Cómo Después, fue? ¿Qué recuerda de esa fecha? ¿Cómo se preparó? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Porque quiero que nos cuente un poco cómo era el automovilismo hace 58 años atrás para aquellas personas que están mirando y escuchando la entrevista en estos momentos y que desconocen, como es mi caso, por ejemplo, cómo era el automovilismo en ese momento. ¿Con cuánto tiempo de anticipación usted supo que iba a estar en esa competencia? no, fue muy rápido porque yo corrí en karting y gané 3 campeonatos y con eso ya entraba a correr en turismo carreteras y dar examen. Entonces después mi padre me compró un Rambler 65, 0 kilómetros, que fue con el que debuté. Qué bien. Usted sabe que En- le voy a contar una intimidad. Hace un ratito, previo a tener esta entrevista, le conté a mi abuelo, que es una persona contemporánea a usted, y él mismo, lo primero que me dijo, sí, él corría en un Rambler. Debuté en un Rambler 65, 0 kilómetros, que lo compramos acá en Bragado en la agencia Renault. ¿Y por cuánto tiempo pudiste mantenerte o pudo mantenerse en la máxima categoría, en el TC, con todo lo que eso implica en aquel momento? Del 65 al 75, ¿está bien lo que digo? Hasta el 74, Al 74. hasta, hasta el año 74. Ahí dejé de correr ya con un Torino preparado por Berta. Este automóvil que compré, el primer motor me lo hizo Rotundo en 9 de julio y después ya seguí con Berta y nunca más lo dejé. Todos los años que corrí siempre tuve la preparación de Berta, Dionet. ¿Cuáles son los cambios más grandes que usted podría marcar en relación a lo que era en aquel momento el automovilismo, la máxima categoría, el turismo carretera, con lo que es hoy en día 58 años después, en cuanto a la evolución? Digo, ¿cuál cree usted que son las principales modificaciones o características que puede haber de diferencia? No, es mucha la diferencia. Los motores de ahora andan muy fuerte y resisten, antes no.
antes se rompían mucho los motores. A lo mejor una carrera largábamos 50 corredores y llegaban 20. Yo me acuerdo que en Carlos Casares llegaron 14. Calculá que era camino de tierra, era asfalto y tierra, era más tierra que asfalto. El desgaste era superior, ¿no? En aquel momento al que es hoy en día, por esto mismo también, digo, por las condiciones de las superficies en las que se desempeñaban. No solo la superficie, sino los motores. Ahora los motores están muy bien preparados, están muy bien hechos. Antes no era así, antes agarraba un motor, le hacía el árbol de leva y lo agrandaba un poco y nada más. Ahora los bancos de prueba y todo, nada que ver, en esa época no existían. Claro. Ha evolucionado mucho en cuanto a la tecnología también y es lo que está marcando. En aquel momento, ¿quién era su referente, su ídolo? A quién admiraba, a quién miraba previo a la competencia? Yo tuve la suerte que como empecé con Ica Renault y conocí a Berta, me presentó a Copelo y a Gradasi, y fueron los que más me aconsejaron y me ayudaron. ¿Cómo, Ellos me miraban con el lambre y no podían creerlo. claro. ¿Y cómo era tener justamente consejos, el diálogo con esas personas en aquel momento? ¿A usted lo beneficiaba, digo, en cuanto a los consejos que podrían llegar a brindarles esos pilotos? Sí, muchísimo. Y el que más me aconsejó y siempre antes de largar la carrera venía a hablar conmigo era el Ternengo. Me ayudó muchísimo. Inclusive una vez me invitó a correr una carrera. ¿Y cómo le fue? No, rompimos en la segunda vuelta. No, no fue nada. Gracias. Usted, si tuviera que hacer un análisis, recién le pregunté y me marcó que había muchas diferencias en cuanto a lo que era el automovilismo en aquella época, por cuestiones lógicas de la tecnología en cuanto a esos vehículos y los de hoy en día, pero en las cuestiones técnicas de los pilotos, ¿cuáles cree usted que estaban mejores o están mejor preparados? ¿Los de aquel momento, en la etapa en la que a usted le tocaba competir, o los de hoy en día con todas por ahí las facilidades o las accesibilidades que tienen? Lo que pasa es que hoy los pilotos se cuidan mucho y corren 20 minutos, media hora, 40 minutos, y nosotros corríamos de 4 a 5 horas, y camino de asfalto y tierra, era muy distinto. Yo aprendí mucho, que me enseñó fue Copelo, Ternengo, Gradasi, me enseñaron muchísimo a mí, porque la carrera no era fácil. Eran 500 kilómetros y a lo mejor eran 300 de asfalto y 200 de tierra, Ha cambiado completamente. Yo creo que pero hay muchas personas completamente. o muchos Ahora jóvenes. corren, nosotros Claro. corríamos 4 horas y media, ahora corren media hora. Bueno, yo creo entonces que el talento que utilizaban y que aplicaban ustedes en ese momento, uno entiende por cuestiones lógicas del desgaste físico, el riesgo que corrían en aquel momento, porque la seguridad que hoy tienen los vehículos no son las mismas que en aquel momento, hace que justamente, por lo menos esta es mi opinión, en ese momento había que tener un talento extraordinario para la competencia, hoy también, pero creo que hay mucho más acceso al aprendizaje que en aquel momento, ¿no? En aquel momento en el que yo corría era difícil porque se corría con lluvia, con tierra, con cualquier manera se corría igual. Ahora no, y ahora corren media hora, 40 minutos y son todos pilotos casi todos profesionales. Claro. Vos fijate que son pibes todos jóvenes. Yo cuando empecé a correr era el segundo, Di Palma era el más joven con 19 años y después seguía yo. Todos éramos toda gente grande. Y Pochi, en aquel momento, ustedes tenían la posibilidad quien competía en el turismo carretera, tenía la posibilidad de vivir del automovilismo o era totalmente amateur. No, era poner plata y plata, nada que ver. Nosotros comprábamos la velocidad, como se dice. La velocidad se compraba. Era- Y Y ahora también, ahora es lo mismo. claro, usted
mira actualmente todo lo que tiene que ver con la competencia, le gusta mirar el turismo carretera. Hoy tenemos a Kevin Candela, por ejemplo, en la máxima categoría. ¿Está al tanto? ¿Le gusta o de vez en cuando mira y a veces no? No, todos los domingos miro y sigo todo y leo muchísimo del automovilismo. Lo sigo siempre. Qué grande. Inclusive he estado con Candela en un asado, he ido al taller y todo. Muy buen chico y anda muy bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, seguramente esté escuchando esta entrevista a la familia Candela, que siempre obviamente está, en este caso ya desde hace algunos años, en la máxima categoría. Pochi, decirle que para mí es una alegría y es un gusto enorme estar dialogando unos minutos aquí en la Rosca Deportiva. Obviamente podemos charlar y debe tener un montón de anécdotas para contar en una peña, seguramente tiene infinidades para charlar, pero ¿cuál es la competencia o la anécdota ligada a su carrera en el automovilismo que más recuerda? La vuelta de Bragado, la primera vuelta de Bragado, que vine puntero hasta faltaban 70, 80 kilómetros y se me quedó el auto. Esa, no me olvido nunca más de esa carrera. Y ahí, ¿cómo fue? ¿Qué pasó cuando se le quedó el auto en esos 70, 80 kilómetros para la llegada? No, terminé de décimo primero. Y una amargura Me, enorme, ¿no? me, Imagino. me pasó dos veces, en la vuelta de Mercedes y acá en Bragado. Las dos veces se me rompió yendo primero. Qué increíble. Y tengo el récord de velocidad en el circuito de Chivilcoy. No me lo bajó nadie. ¿Cuánto era? ¿O de cuánto es? 216 kilómetros. 216 kilómetros. ¿Eso en qué Pero año lo en el año... logró? ¿Cómo? ¿Eso en qué año lo logró? Y una de las últimas carreras que corrí con el Torino. Mediados de la década del 70, entonces. Sí, Qué increíble. 216 kilómetros. sí. Tengo Mira. el récord, me quedó el récord de ese circuito de Chivilcoy. Y la familia lo sigue acompañando, le pregunta muchas anécdotas, así como estoy haciéndolo yo en estos minutos. En los asados surgen las charlas de aquel momento. Cuente cómo es su día a día en la actualidad, Pochi. Siempre por lo general, tomamos un café con amigos y entre ellos está Pancho Braco y siempre hablamos, lógico, del automovilismo. Claro. Pancho Braco es muy amigo mío y ha andado mucho en el automovilismo. Claro, sí, sin duda. Hemos tenido la posibilidad de charlar con Pancho aquí también en este espacio. Así que, bueno, Antonio Pochi del Vito, un emblema en el automovilismo y por supuesto que quiero volver a agradecerte, lo voy a seguir haciendo porque 58 años del debut no es poca cosa y haber estado 9 años en esa competencia mucho menos. Así que realmente es un orgullo y es parte de los grandes deportistas de esta ciudad. La Rosca Deportiva, que es este espacio en el que estamos charlando, le cuento, Pochi, se creó justamente con este objetivo, el de poder charlar con deportistas de la actualidad, que se están destacando en la actualidad, y también con aquellos que lo han hecho y que son parte de la historia del deporte de nuestra ciudad. Y usted es uno de ellos, claro está, con esto que estamos dialogando. Así que felicitarlo por lo que ha logrado durante esos años en la máxima categoría y por supuesto por agradecerle nuevamente por esta charla. No, yo te agradezco a vos. Muchas gracias por acordarte. Pero te voy a hacer un comentario muy breve. Sí, sí, Yo llegué al turismo de carretera sí. porque primero se daba examen para correr. Pero como yo corrí en karting y gané unas cuantas carreras, no tuve que dar examen. Directamente subí el turismo de carretera. Entró por talento propio, talento puro. No. O por suerte, no sé. No, suerte no, la suerte es un porcentaje muy pequeño en semejante logro. Así que seguramente, y es seguro estoy, lo ha conseguido porque lo mereció en aquel momento. Así que agradecerle nuevamente y desde ya
que cada 10 de octubre vamos a tener seguramente la posibilidad de recordar cada vez su debut. Y bueno, no va a ser la última vez que vamos a charlar. Espero que no, muchas gracias y un fuerte abrazo. Abrazo grande, Pochi. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Pochi Del Vito. Realmente muchísimo, ¿no? Hay para preguntarle, para que él nos cuente. Qué lindo, me encanta hablar con protagonistas como él que nos cuentan, o me cuentan en este caso, lo que yo no viví, lo que yo no vi. Así que, obviamente, desde el desconocimiento hay muchas cosas que seguramente se me pueden haber pasado por preguntarle. Vos que estás del otro lado y por ahí fuiste contemporáneo, ¿no?, a él, se te habrían ocurrido algunas preguntas que yo no habré hecho, pero realmente debe ser es una Biblia del automovilismo, un libro abierto, 1000 anécdotas debe tener relacionadas a pilotos de aquel momento, de la década del 65, mediados del 70 también. Lo ha marcado durante 9 años en ese turismo carretera que es completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver hoy, ¿no? En diferentes circuitos, en las pistas y demás, con toda la preparación, la tecnología, la seguridad que hoy tienen los pilotos. En aquel momento, bueno, uno entiende, se acaba de correr hace pocos días el Gran Premio Histórico y por ahí tiene algunas similitudes con eso, ¿no? Con las diferentes superficies, con las distancias extensas en las cuales competían y con la falta de seguridad. Uno imagina 9 años en ese nivel, el riesgo que eso implicaba, además del talento que tenían que tener cada uno de estos pilotos. Mucho para contarnos, Antonio Pochi Del Vito, así que bueno, llegamos al final, se viene la edición central de Bragado TV, una linda entrevista hemos tenido, una efeméride, a 58 años del debut de la máxima categoría del automovilismo de un piloto local, los pioneros del deporte en nuestra ciudad. Fuerte abrazo y quédense, nos reencontramos mañana miércoles con más información. Hoy a la tarde-noche estará jugando Genaro Olivieri en el Racquet Club, haciendo su debut en el Challenger de Buenos Aires. Quédense, abrazo. Presentó La Rosca Deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396.